Buenas noches, señoras y señores. También a ustedes un saludo muy cordial. Gracias por estar aquí. Hoy llega hasta nosotros un ritmo del Brasil. A lo largo del programa les mostraremos a ustedes imágenes de ceremonias a las que no es fácil tener acceso. Los brasileños son reticentes a hablar de la macumba, el candomblé, de sus ritos religiosos. Los reportajes los ha realizado nuestra corresponsal en Buenos Aires, Rosa María Calaf. Ella nos muestra un Brasil diferente y mágico del que hablaremos esta noche. Vamos allá. Santuario de Nuestro Señor de Bonfim, la colina sagrada de Salvador. Poco imaginó aquel navegante portugués que trajo la imagen desde Setúbal el fervor popular que año tras año este santo despertaría. El tercer jueves del mes de enero, los baianos preparan desde el alba una marcha de 10 kilómetros para honrar a su señor. Las baianas, que todos los días hacen sus ofrendas para que la venta del acarajé, alimento a base de harina y aceite de palma, sagrado y popular, les vaya bien, son quienes encabezan esa mezcla de procesión y romería. Son las hijas de santo, madres, y algunos padres también, de terreiros que marchan para saludar a quien llaman Bonfim, cuando escuchan el órgano de la iglesia. Y oxalá cuando suenan los tambores del candomblé. Todos de riguroso blanco, que es el color del orixá, del santo africano. En la muñeca, una cinta de Bonfim con 3 nudos, cada uno es un deseo que se cumplirá al romperse por sí misma, y en la boca un anhelo, acorde este año con la situación hoy en el mundo. Estas aguas son para él, para que traiga paz para Brasil y para todo el mundo. La música popular, la cerveza y el baile acompañan la procesión que culmina con el lavado simbólico del santuario. El ritual tuvo su origen en el siglo pasado, cuando las señoras blancas de la alta burguesía dedicaban ese día de enero para lavar la iglesia y dejarla impecable para la misa del domingo, día del santo. Claro que quienes cargaban los baldes con agua y cepillos hasta la colina no eran ellas, sino sus esclavos negros, que en poco tiempo hicieron suya la fiesta. Agua de rosas para los fieles que hoy ya superaron las barreras de raza o clase social. Pobres, burgueses, blancos y negros se confunden en la multitud. Emoción, calor tropical, cansancio, música, todo se conjuga y provoca que el trance místico también pueda llegar en las propias puertas de la iglesia. Pero las puertas están cerradas desde hace 100 años por decisión del arzobispo de entonces, y ya nadie puede entrar y llegar hasta la imagen del santo. Todo este pueblo es católico, apostólico, comulgante, romano y bautizado, pero está sincretizado. Es la bahía mística, es la bahía del candomblé también. Entonces la iglesia no lo acepta. Es una festa profana, mas a su origen es festa popular. El párroco de Bonfim recuerda que el santuario fue cerrado cuando la fiesta se convirtió en un pagano grito de... Nosotros aquí a una Mae de Santo, Manuela do Brasil, y aprovechamos la oportunidad para que nos explique qué es esto. Sí, Mae de Santo es una persona iniciada en el candomblé que ha llegado al grado máximo, que es como sacerdotisa de esta religión. También está el Pai de Santo, que es el sacerdote. En el candomblé no existen prácticamente jerarquías. Entonces, la Mae de Santo o el Pai de Santo podemos decir que tiene mayor, no sé, prestigio, mayor. Son personas que llevan más años. ¿Y a qué se dedican? Solamente es por años, cada 7 años se renueva el voto. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues normalmente están en un terreiro
que es el lugar donde se celebran los ritos del candomblé, y todos los fieles acuden allí, incluso como consejero espiritual, como persona que ayuda. La mayoría ahora ya no tanto, pero antiguamente la mayoría de los fieles procuraban vivir en casas cerca al terreiro. ¿Esta fiesta que hemos visto, en qué consistía? ¿Qué celebraban? Pues no, esta es la fiesta del Cristo del Bonfín de Bahía, y entonces lo que hacen es echar, aparte de lo que dicen de colonia, pues es el agua de Oxalá, que Oxalá es Jesucristo, ¿no? ¿Y Oxalá es Jesucristo, y los orixás qué son? Los orixás son santos, personas o espíritus que tienen una santidad y que poseen a la Mae de Santo y al Pai de Santo, y que ayudan a todos los fieles, ¿no? Pero son 16 y están relacionados con los trabajos del hombre o con la naturaleza. El doctor don Fernando Jiménez del Oso, que ustedes conocen, es director de la revista Espacio y Tiempo, además es psiquiatra. Mucha mezcla, mucho sincretismo, Jesucristo mezclado entre orixás, santos, ya lo hemos visto al final del reportaje, ¿no? Ese es uno de los atractivos de las religiones afroamericanas. Todo eso llegó a América con los esclavos, venían de Dahomey, venían de Nigeria, se distribuyeron en Brasil según las zonas de procedencia, traían en esos barcos de esclavos, traían su religión, sus orixás, sus creencias. Luego después allí en América ya se mezclaron con los indígenas también, que también ocupaban puestos generalmente de baja categoría, y incorporaron a sus dioses que traían de África los dioses de la naturaleza que había en América, porque además las funciones son muy parecidas, era cuestión de cambiar de nombre. Esas religiones estaban mal vistas obviamente por la sociedad, en muchos momentos estuvieron perseguidas o prohibidas sus ceremonias, entonces las vistieron, las arroparon no con la liturgia, pero sí con el panteón religioso del cristianismo, del catolicismo, y luego eso se fue transformando en algo ya natural. Ten en cuenta que estas religiones animistas son muy abiertas, entonces no son rígidas, no son siempre los mismos espíritus o los mismos actos, sino que incorporan otros muchos elementos a ese panteón. Carlos de Frickman es escritor, psicoterapeuta, además es músico. ¿Dentro del candomblé existen diferentes aspectos o solamente son para curar, por ejemplo? La gente siempre piensa que el candomblé es para curar a la gente, ¿no? No, el candomblé realmente es una religión y presenta diferentes líneas, para que la gente entienda, diferentes espacios. Por ejemplo, existen, y cada espacio tiene que ver con manifestaciones del universo. Existe la primera línea, que podría ser, no sé si la voy a decir en orden, ¿no? La línea del santo, que está liderada por Oxalá, que es Jesucristo, que es, digamos, la línea de los espíritus desarrollados. Los orixás fueron personas que llegaron que fueron iluminados, básicamente, ¿no? Hay una línea que tiene que ver con algo muy importante, que es el mar, que es liderada por Yemanyá. La segunda línea y la tercera línea tiene que ver con aquello que tal vez sea una de las líneas más conocidas, que es la línea de Oriente, o la línea de la magia, que uno, por ser muy sensacional, digamos, la gente recuerda mucho, digamos, los trabajos, y esa línea, digamos, implica, digamos, la reunión de influencias de diferentes lugares. Por eso la llaman línea de Oriente, porque tanto la cábala como aspectos del hinduismo están incluidas en el candomblé. No es una cosa que simplemente sea brasilero, eso es lo increíble, es muy, muy abierto, muy abarcativo. Otra línea tiene que ver con la línea de Oxóssi, que es el señor de las florestas, que tiene que ver con la fuerza de la naturaleza. Entonces ahí, digamos, una de las características de los orixás eran que eran personas que tenían, en cierta forma, poder sobre la naturaleza. Otra línea es la línea de los curadores, que también es la línea en parte relacionada con Oxóssi y con Xangó. Y existe una línea de las demandas espirituales, que es la línea de Ogún, que es San Jorge para la religión católica. Y por último, digamos, también lo más conocido es la influencia africana, que es la línea de los pretovelios, que son los viejos negros que han traído todo su conocimiento al candomblé. Sí, muy bien. Sibila Vironti es periodista,
Y por cierto que es responsable del horóscopo del teletexto de Televisión Española, que todas las semanas va modificándose. Se ha hablado aquí del origen, hablan del origen africano, del candomblé y tal. ¿Es importante hablar de religiones al hablar de los orígenes? Hombre, es interesante a nivel etnológico, a nivel de estudio convencional, sí es interesante, pero sobre todo lo que me parece más interesante es saber si valen o no, porque ciertamente lo que viene a cubrir es un espacio de la programación que tenemos. O sea, el hombre es un ser espiritual y necesita naturalmente que haya una vía abierta para que se desarrolle en este camino. Yo creo que la macumba hoy por hoy todavía abarca estos aspectos y no solamente es interesante, sino eficaz, que ahí es lo que estamos tratando hoy en el programa. Si no hubiera sido por los esclavos negros que llegaron ahí, si no hubiera sido por esa mezcla, naturalmente la naturaleza misma o la divinidad, como se lo quiera llamar, hubiera dado otras iniciativas para poder desarrollar el espíritu humano. Sí, José María Poveda, que es profesor titular de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, y además es investigador y viajero, y hablando ahora de la eficacia, realmente es eficaz, es decir, el que participa en estos ritos, en estas ceremonias, cambia. Bueno, por supuesto que se producen cambios. De hecho, pues muchos investigadores piensan que se puede decir que son terapeutas los padres de santo, maes de santo, porque producen cambio. Pero el cambio es de dos maneras. Podríamos hablar de un cambio que es más bien para ajustar a la gente al grupo, que eso es muy interesante, y otro para cambiar propiamente a las personas. En este sentido, lo que hay que tener en cuenta es que los occidentales, o la mentalidad occidental, cuando ha enfocado a estas cosas, a veces se ha puesto en dos extremos. Por un lado, el extremo de Juan Jacobo Rousseau, que decía, oh, ellos son los buenos, ellos son los puros, ellos son los sanos mentalmente, y el otro extremo, que es decir, ellos son los primitivos, no tienen ni idea. Creo que hay un punto medio en el cual debemos ser capaces de reconocer que estos ritos de iniciación o estas prácticas insertan a la persona en el grupo. Y insertar es lo contrario de alienar, de expulsar a alguien del grupo. Entonces, en este sentido, no sirven para enloquecer, contrariamente a lo que la primera impresión nos pudiera decir de llamar la atención, sino que sirven para armonizar a la persona en lo que hay. Y además en esto que hemos visto, que ocurre precisamente en Bahía, probablemente la ciudad espiritualmente más poderosa y sobre todo fue capital de Brasil, y además donde se siente mucho más África, en la calle, en la comida, en los colores, en todas partes. Los de Salvador de Bahía son sobre todo de tribus se ha hablado aquí, yorubas, de la zona de Dahomey, y son distintos de los de Angola o de los bantúes del Congo que han ido más al sur. Y aquí hay que recordar que el mapa de África y el mapa de Brasil encajan perfectamente, y de alguna manera hay un campo de resonancia mórfica el Brasil para que precisamente los de la costa de enfrente se ajustaran con tanta precisión. Entonces la idea es, producen cambio. Ese cambio tiene que ver mucho con estados alterados de conciencia, de los cuales probablemente hablemos ahora, que es la inducción de trance. En estas situaciones se alcanza el trance muy rápidamente y además, señor de Bonfines, el señor de la buena muerte, del buen fin, que es una de las neurosis mayores del hombre occidental. O sea, tener una idea clara, o al menos una idea que le sirva para vivir de lo que es el buen fin, la buena muerte, y el morir es cambiar. Y vamos a seguir nuestro recorrido por Brasil. Colodina, Padilla, Pombagira, un Exú femenino. Según las maes de santo, que se atreven a hablar de ella, fue en vida mujer de 7 Exús, todos bandidos y ladrones. Aunque lo más frecuente en Bahía es que nadie ose ni siquiera mencionarla. No fue fácil seguir la huella al diablo y a su mujer, porque unos dicen que es inexistente, otros que es producto del candomblé contaminado por la macumba carioca o el umbanda. La paradoja es que tanto unos como otros tratan de no meterse mucho con quien aseguran a ciencia cierta que no existe. Finalmente la pista nos la dio quien en Salvador es conocido como el herrero del diablo. Él es quien abastece a los candomblés de imágenes sacromágicas de hojalata y hierro, sobre todo exús e instrumentos de los orixás. Hablen con la mae Branca, nos dijo, una mae de santo famosa en Salvador, y no esperen demasiado tiempo, agregó, porque se acerca el carnaval. Una baiana de la Carayé nos dio el domicilio, que es aquí, por la Baixa dos Zapateiros,
donde a puerta cerrada pudimos hablar con ella. Largos parlamentos y discusiones con su marido. Él que no, que Eshu iba a crear problemas. Ella que sí, que no iba a ofenderse. Esta señora de apariencia respetable hizo una advertencia. La Pombagira es lasciva, provocativa y grosera. El pacto con la Mae de Santo incluyó poder presenciar matanzas, sacrificios y ofrendas que un día antes preceden al candomblé. Fue a partir de las 0 horas del día 2 de febrero. La hora de la Pombagira, cuando el redoble de los tambores comenzó a romper la noche salvadoreña. La mujer de Eshu no tardó en responder a la llamada y llegó a la casa, invocando en primer lugar a sus mejores amigas, las prostitutas. Para ella, cigarrillos, whisky, pero del escocés, como corresponde a un paladar exquisito, y dinero, 7.777 cruceiros, es decir, unas 3.500 pesetas, fue el precio para que una cámara de televisión española pudiera filmarla en todo su esplendor. Cámaras a las que la Pombagira no vaciló en enfrentar. Todo está dispuesto. Animales para el sacrificio y alimentos que permitirán hacer la limpieza de los asistentes. Incluso pretensiones secretas de una embarazada, pero en la boca de una gallina. Luego, el comienzo de lo que llaman obligaciones. Duraron toda la noche. Y al llegar el alba, ofrendas para Eshu en la mismísima puerta del cementerio, frente al depósito de cadáveres, y el ayuntamiento de la ciudad, todo para pedir la muerte de una persona que allí trabaja. Finalmente, ofrenda en las vías del tren para que esa muerte llegue rápido. Y a enfrentarse con los curiosos, que no se atreven a acercarse. Regreso al terreiro sobre las 8 de la mañana para sacrificar los cabritos. Y a esperar nuevamente las 12 de la noche, donde con un ramo de rosas rojas, exigido especialmente a nuestro reportero gráfico, aparecerá radiante, tentadora, la Pombagira en cuerpo y alma, danzando en su candomblé. Ya no hay santos en las paredes, solo abanicos rojos. Presente no podía ser menos el herrero del diablo. Para ella, todos los hombres del terreiro. Sonrisas frente a aquellas mujeres que quieren desafiarla. Ella no se amedrenta, los provoca, los incita y quiere emborracharlos, aunque solo algunos serán los elegidos. Eshu entra en escena. Y así termina aquel candomblé del diablo, el que no existía en Bahía, el contaminado. Nadie sabe con certeza si morirá alguien con las ofrendas de la Mae Branca, tampoco si la limpieza de los asistentes dará resultado, ni siquiera si este hombre ha sido poseído por Eshu, si su estado es de hipnosis, si actúa o representa. Pero poco parece importar, solo interesa que Eshu y su mujer, la poderosa Pombagira, una vez más recibieron su homenaje 7 días antes del carnaval,
y a las 12 en punto de la noche. Quimbanda. Fernando Jiménez del Oso, ¿conoces bien esos ritos? No bien, es difícil conocerlos bien, sobre todo los de Quimbanda, es el aspecto más sórdido. Las religiones son una proyección del hombre, de los aspectos, de las inquietudes, de los deseos del hombre. La Quimbanda es la magia negra, es algo que está hecho con fines negativos, es de venganza, de daño, para hacer mal y frecuentemente o generalmente la muerte. Hace un año y pico estuvimos rodando un documental sobre Candomblé en Brasil. Estuve en contacto con un babalorixá para hacer una ceremonia, rodar una ceremonia de Quimbanda. Él no tenía ningún inconveniente, era cuestión simplemente de dinero. Lo que pasa es que nos exigía el nombre de la persona a la que queríamos matar. Bueno, hicimos una lista durante unos minutos, pero al final, por si acaso, terminamos renunciando a aquello y rodando una ceremonia de Candomblé en la que también hecha en honor de Jesús. Es el aspecto más negro, es la magia negra, es lo más siniestro de las religiones afroamericanas. Sí, lo más siniestro de las religiones afroamericanas, pero ahí está siempre la lucha, la vida, la muerte, las fuerzas de la naturaleza, Sevilla Pironti, siempre están influyendo en estas religiones más. En todas las religiones hablan principalmente de la vida y de la muerte porque el ser humano no tiene otra cosa. Y yo creo que al final, con el tiempo, acaban especializándose, pero que en realidad todos estos orishas, como los dioses nuestros, como todos los de todos los panteones, tienen una doble personalidad. Por un lado son dioses de vida, pero por otro lado son dioses de muerte. Lo podemos ver, yo que sé, hemos hablado aquí, por ejemplo, en este programa de los celtas, la vara de Dagda o de Luc, por un lado cura y por la otra mata. Es decir, luego han especializado, yo creo, a Eshu en el Quimbanda, pero no creo que sea un dios nefasto. Es un dios psicopompo, un dios de los muertos, simplemente, y con un gran poder. Con gran poder, Manuela do Brasil. Vamos a ver, ha salido Pombagira. Sí. ¿Quién es Pombagira? La Pombagira es el Eshu femenino. El Eshu no es el demonio. No es el demonio como la gente piensa porque ve un tridente ahí y todas esas cosas. No, el Eshu es el mensajero entre los orishas, entre los santos nuestros y los hombres. Y él está presente en todas las encrucijadas, en todos los cruces de camino, en las puertas de los cementerios y en las puertas de las casas también, por supuesto. Pero no es negativo. Lo que pasa es que casas así de Eshu simplemente no hay. Esto por supuesto que es Quimbanda, es magia negra. Carlos de Friedman, ¿es todo tan oscuro realmente en la Quimbanda como se ha visto y como estamos hablando un poco? Sí, como decía recién Amay de Santo, no. Lo oscuro no es la figura de Eshu simplemente, yo creo que lo oscuro anida en el corazón de las personas que trabajan con ello, ¿no? En sus orígenes esto fue mucho más travieso, mucho más, hasta diría simpático, representaba la presencia de la muerte, de la sombra, que hablaba Jung, digamos, de los aspectos negativos de la personalidad, de la dificultad de la encrucijada. Pero esto fue convertido, digamos, fue llevado a extremos que tiene poco que ver ya con algo religioso y se usa, digamos, para el mal. Yo he tenido poco contacto con ellos simplemente viéndolo de afuera y es algo que realmente quisiera aclarar, que las personas piensan que viendo esto que en el Brasil se celebra esto, y esto es la minoría, ¿no? La mayoría de las personas tienen una relación mucho más armónica y benéfica con otro aspecto del candomblé. Y esto es una minoría que, como en todas partes, bueno, intenta hacer mal o aprovecharse de las cosas. Sí, sí. No, pero no es... Ya hemos dicho que íbamos a entrar en algunos recónditos lugares para ver cosas que no son fáciles. Para conocerlo, ya llegaremos luego a la parte todavía más positiva. Claro. Pero hablemos de esa violencia todavía, José María Poveda, porque en todos los ritos, en todas las transformaciones, siempre hay como una violencia que se hace uno a sí mismo, incluso para conseguir algo, para conseguir ese cambio del que hablabas antes. Pero cambiar es realmente una cosa muy complicada, mucho más de lo que nos creemos los terapeutas, a los que nos viene gente que quiere cambiar, nosotros queremos que ellos cambien y a pesar de eso el cambio es complicadísimo. Entonces todo cambio implica una cierta violencia, un desgarramiento. Los cambios más que producen, por ejemplo, el cambio del gusano en mariposa, eso produce un cambio que es muy fuerte y en ese sentido la sangre
En todas las culturas, más en las culturas de origen indio, que estamos hablando aquí en un área en la cual se mezclan religiones africanas con religiones de los indios americanos, de la selva singularmente, con costumbres portuguesas. Entonces la sangre es clave, la sangre como elemento, pero volviendo a esto que se está diciendo aquí, la sangre no significa muerte, todo lo contrario. La sangre es vida, la sangre es transformación y la sangre es vínculo común. Y para el mundo indio la sangre es una manera de comunicarse. Y cuando se usan estos animales se pretende que todo lo malo sea asumido por el animal. Aquí sí que estamos hablando de chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es el animal. Y ese animal se va a llevar lo que de no bueno, de no congruente en el grupo haya. Claro, podemos saber de esto a base de participar, de verlo, pero también podemos, si de entrada nos es muy duro, pues entrar por los literatos, sobre todo Jorge Amado, que habitualmente vive allí en Salvador de Bahía y tiene una casa museo, pues ha descrito en La desaparición de la santa, por ejemplo, muchos de estos rituales y tradiciones. Les invito a ver a ustedes ahora unos rituales de transformación. No son tan duros como los anteriores. Siglos después, los dioses africanos siguen visitando a sus negros en tierra americana. La advocación tiene nombre, candomblé. Eso es en Bahía. En Río de Janeiro, macumba, en Pernambuco, changó, umbanda, en otros lugares, son algunas de sus desviaciones. A su vez, el candomblé tiene rituales diferentes de acuerdo con las naciones, es decir, países o regiones africanas, en donde se originaron. La liturgia llamada Ketu, proveniente de Nigeria, es la más extendida hoy en Bahía. El lugar físico de la ceremonia, el terreiro, decorado para la ocasión, papeles de seda en los techos, hojas en el suelo e imágenes cristianas en las paredes, producto del sincretismo religioso, a cada dios africano un santo católico. La meta del candomblé, rendir culto e invocar la presencia de los orishas, que así llaman a sus dioses, para que desciendan a la tierra y posean en trance místico a sus sacerdotisas. Aunque haya también algunos sacerdotes, fillos o paes de santo, en general son mujeres, fillas o maes de santo. En ambos casos llegaron a dicha categoría tras un complicado y largo proceso de iniciación. En las ceremonias cotidianas, una vez caídos en trance, pasan a la camariña o santuario. Aquí las cámaras ya no entran. Si fue difícil lograr el rodaje de un auténtico candomblé, no organizado para turistas, ingresar en ese cuarto es sencillamente imposible. Solo queda aguardar su reaparición ya como dioses. Los poseídos dejaron de ser humanos. Cuando salen, visten y bailan como los dioses. Hablan su lenguaje divino. Atrás quedaron María la lavandera, Juan el mecánico de autos o Carlos el actor bailarín, que es así de distinto cuando cobra por interpretar el candomblé de exportación en un elegante salón de la ciudad. Ahora se llaman Ogún, Omolú, Oxumaré o Oxalá Viejo, porque los dioses pueden ser viejos, jóvenes o niños. Eso lo prueba el carurú, candomblé de los domingos por la tarde, con tartas, golosinas y cantos infantiles. Los dioses niños poseen a sus sacerdotes y sacerdotisas y en su afán por divertirse también jugaron con el equipo de televisión española. La cosa acaba siempre en un banquete, comidas sagradas preparadas especialmente con hortalizas y frutas compradas en la feria de San Joaquín. Allí se vende todo lo necesario, incluso los animales que siempre se sacrifican en acto previo a las ceremonias, sacrificio que no admite la presencia de extraños. También homenajes al árbol sagrado donde vive otro orishá, el de la meteorología, son omnipresentes. Y un tratamiento especial para Eshu, un diablo para algunos, apenas un santo travieso para otros, intermediario con la divinidad. Para él, un presente especial al comienzo de todo candomblé, no sea cosa que estropee la fiesta. También veloces homenajes nocturnos en pleno centro de la ciudad. Ofrendas por las calles, sobre todo en las encrucijadas donde habita.
cachaça, su bebida predilecta en las playas. Y el respeto y el temor de todos, aún de los blancos. Eu acredito, sim. Que todo mundo acredita. Uns têm aquela fé. Todo el mundo cree en el candomblé, unos más y otros menos, nos dijo la Mãe de Santo Bebetti. Y es que el candomblé en el Brasil de hoy ya no es solo cosa de negros. No puede, no hay caso. Aquí quien está tiene que estar contaminado. En definitiva, todos en Bahía parecen pensar aquello de que esto acababa de una forma más festiva que el anterior, José María Poveda. Sin embargo, volvemos un poco al rito de la iniciación. Realmente, no solamente hablando del candomblé, porque iniciaciones hay en todas las religiones, se puede hablar incluso de cambio de personalidad. Pues se puede hablar en algunos momentos no solo de cambio de la emoción actual, de pasar una emoción de miedo o de depresión a una emoción más positiva y acorde con el grupo, sino ocasionalmente a saltos más cuantitativos y tanto más cualitativos de cambio de la persona. Lo que se estaba viendo aquí era situaciones en las cuales se trata como de sacar lo mejor de uno mismo, por ejemplo, o ponerse en contacto con partes infantiles. Esto es muy capaz de desbloquear a las personas y es en parte lo que hacemos muchas veces los terapeutas para cambiar a alguien, ponerle en contacto con lo mejor de uno mismo o con su mundo infantil. Lo que sobre todo se ve aquí es que se produce un gran cambio en los ojos del que mira. Hay una cosa muy curiosa que comentaba el otro día y que era chocante, ¿no? Y había en un museo del norte de Canadá, pues una serie de piezas que decían instrumentos rituales esquimales, ¿no? Y entonces, porque antes de los viajes cogían aquel instrumento ritual y estaban un rato con él como tocándolo y todo esto. Y de repente progresan los conocimientos y nos damos cuenta que el instrumento ritual no era una cosa de meditación, era un mapa labrado en hueso que le explicaba al esquimal qué camino iba a coger. Claro, si lo consultaba antes de salir de viaje iba a tener muchísima más suerte porque sabía dónde se metía. Entonces, en este sentido, estos planteamientos muestran mapas concretos por medio de los cuales puede uno pasar de sus zonas racionales a sus zonas irracionales, si quiere llamarlas así, y extraer de ahí energía. Y pienso que Brasil actualmente es uno de los países más vivos para sacar energía. Manuela de Brasil, las sacerdotisas, ha dicho, son poseídas por los orixás, o sea, por los santos de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre esa posesión y la posesión no de las sacerdotisas, sino del espiritualista o del espiritista? Sí. Bueno, que cuando el santo posee a la sacerdotisa, esta es sagrada. ¿Y el espiritista qué pasa? ¿Es poseído? Sí, por un espíritu, pero hay una diferencia, el espíritu lo posee. Primero, la sacerdotisa es el caballo, que se llama, se le llama, el caballo del santo, ¿no? El santo monta al sacerdote o la sacerdotisa como si fuese un caballo, lo usa. Y luego esta persona en ese momento es sagrada, ¿eh? O sea, está en un estado de gracia. Y en esto que hemos visto en las imágenes, hay un momento en que ha habido una iniciación, era una iniciación, eso que entraban en una habitación a la que no hemos tenido acceso con las cámaras, y luego salen, dicen... No, tanto como una iniciación, como hijos de Dios. Una iniciación son muchos días, o muchos meses, o más de un año. Me ha parecido que una de las personas que estaban allí no pertenecía a ningún tipo de iniciación y en ese momento ha sido poseída por el santo. Y entonces inmediatamente la madre pequeña de santo, que se llama, las que están encargadas de los iniciados, pues la coge y la lleva para que ya la inicien, vamos, para ver a qué santo pertenece, porque existe un santo en la cabeza, un orixá en la cabeza y luego dos en las espaldas. ¿Y qué quiere decir eso? Que al salir de aquella habitación decían ya son dioses, los santos y son niños pequeños. Las madres de santo y el padre de santo, claro, esta habitación donde han entrado es el pellí, que es donde está todo los fundamentos del terreiro, ¿no? En esto que hablábamos de la sangre, existe la sangre roja, la sangre blanca y la sangre negra. Pero la sangre negra puede ser el hierro, por ejemplo, que es un metal fuerte, ¿no? Entonces, todo fundamento y todo trabajo se basa en estos tres tipos, vamos a llamarle así, de sangre. Y en el terreiro existen los fundamentos del terreiro que están enterrados normalmente en aquel lugar y es donde está toda la fuerza, todo el axé, que se llama, del terreiro, que se junta esta fuerza con la de las personas que están allí participando y que a la vez ellas participan de esa fuerza, o sea, es recíproco.
es participar recíprocamente de las fuerzas. Sibila, ¿cuál es el elemento mágico de las religiones, de esa participación de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas interiores del ser humano? Yo creo que es un cambio de legalidad. Vamos a ver, nosotros estamos metidos dentro de unas leyes en el mundo, entonces no nos queda más remedio que respetarlas, ¿no? O sea, la ley de la gravitación que nos tiene pegados al suelo, o que hay que comer unas determinadas veces al día, o que hay que beber, o que hay que dormir. La gente, a medida que va evolucionando y va avanzando y va interiorizando y va iniciándose, entonces hay muchas de estas leyes que dejan de afectarles. Entonces realmente no es que vivan un mundo de milagros, es que tienen otra naturaleza, pero realmente otra naturaleza. No es que estamos hablando, es como si fuera esto, no es como si fueran otra cosa, es que son otra cosa. Lo que pasa es que visto desde una perspectiva racionalista, yo no estoy de acuerdo, José María, en que se llame irracional algunas posturas, sino metarracional, porque tienen unos logros que no tiene la gente tan racional. Por lo tanto, quiero decirte que si por sus obras los conoceremos, ahí los conocemos en que pueden hacer cosas que para el resto de la gente no iniciada son extraordinarias, porque han cambiado su legalidad en el mundo. O sea, no están sujetos a cosas que otra gente están sujetas. Ven lo que no ven los otros, oyen lo que no oyen los otros y manipulan lo que el resto de la gente no puede manipular. De manera que ahí está. José María Poveda, ¿irracional o metarracional? Metarracional, sin duda. Quiero decir, probablemente más integrado, más integrado. Ahora sí que es un acto de creación el que se produce en esto que yo decía, que es mirar a donde los otros miran y ver lo que los otros no están viendo allí, y esto se produce. Fernando Jiménez del Oso, hemos hablado de varios dioses en el conjunto de los reportajes que iban saliendo, sin embargo, no parece que sean politeístas, sino que realmente ellos tienen un dios único. ¿Es el animismo en qué consiste en este caso? Como casi todas las religiones consideradas politeístas, lo son en la cáscara, en el fondo, no, tienen un dios creador, en este caso es Olorum, pero son entidades abstractas, es el poder generador que se pone en marcha, algo que es demasiado lejano como para establecer un diálogo con él. Entonces surgen los elementales, los espíritus de la naturaleza en esa tradición, en esa cosmogonía que ellos tienen, en que Iemanjá de su vientre o de las aguas que ella ha soltado salen los elementales y empieza ahí esa comunicación. Luego serían aspectos de la divinidad que se van diversificando en diferentes funciones, que pasa también en religiones como la occidental, donde diferentes advocaciones de la Virgen desempeñan un papel concreto, los santos ocupan un papel concreto también. Ese poder, esa divinidad sustancial, fundamental, primordial, primigenia, se va diversificando, ramificando. Lo que tienen estas religiones de maravilloso, diría yo, es que el diálogo se produce sin intermediarios. Contactas tú, ese orisá está cabalgando, está poseyendo a ese medio en ese momento y hablas directamente con ese orisá y estableces tu contrato con él, le pides un favor y contraes una deuda. Todo eso hace que sea muy rico y que esté muy vigente. Y muy musical, además, al mismo tiempo. Sí. Vamos, ya que tenemos aquí un musicoterapeuta, vamos a preguntárselo a Carlos de Friedman, que además conoce bien todo el candomblé y la música. Sí, es muy la importancia de la música. Es importantísimo. Sin ser musical no se puede ser mediador en el candomblé ni medium, ¿no? Los medios son musicales en sí mismos porque la música desempeña, digamos, esa función que debería desempeñar en todos los casos, que es la de mediar entre este mundo y otros mundos. Interesante señalar que lo que estábamos viendo aquí ya no era Quimbanda, sino era Umbanda. Umbanda es el lado bueno, las fuerzas del bien, las fuerzas de la luz. Lo que estábamos viendo desde que comenzó a sonar la música, San Salvador, ya todos nuestros corazones cambiaron. Era muy importante, se sintió aquí, ¿no? Y voy a contar algo de la importancia de la música. Se puede hablar muchísimo, pero para señalar lo sencillo, lo mágico de lo simple del candomblé. Cuando conocí a mi madre de santo, yo fui músico de toda la vida, ¿no? Desde muy pequeñito, y bueno, y creía conocer la música. Y el primer día que me encontré con ella, primero cuando yo la vi era una persona común, una señora muy común, a través de algunos actos que hizo, incorporó un pretovelio, me comenzó a hablar con una voz que era como de un señor, fumando un habano, pero todo muy tranquilo, muy nada raro, muy sencillo, hablando conmigo. Y comenzó a cantar, y cantó 40 minutos, cogiéndome las manos. 40 minutos, que es mucho tiempo. Cantaba y cantaba, hasta que en cierto momento, según lo que yo pude percibir ese día,
parecía que con esas canciones se llamaba a alguien, era lo que yo percibí ese día. Y cuando esa persona estaba ahí, ella observaba para su lado izquierdo y hablaba con ellos, ¿no? Le preguntaba cosas de mí y me dijo muchas cosas. Pero ese día marcó en mi vida, pero de una forma increíble. Yo salí de ahí de una manera absolutamente diferente a como entré, y eso es lo importante. A mí no me interesa, digamos, estar analizando si es verdad, si es mentira, si lo que hacen es posesión o no posesión. A mí lo que me importa, y lo que creo que debe ser significativo, es aquello que se produce dentro mío. El estado de conciencia cambia radicalmente cada día que yo me encuentro con esta Madre de Santo. Y a partir de ahí los encuentros han sido muy simples, han sido prácticamente charlas o charlas cantadas, pero siempre he salido transformado, no porque haya hecho predicciones fabulosas ni porque haya hecho ritos increíbles, sino que su contacto me ha llevado a otras esferas. Al principio, me parece que la primera respuesta que nos has dado, has hablado de varias líneas en el candomblé y había una que era curativa, decías algo. ¿Lo curativo y lo musical tienen algo que ver? Mucho que ver, sí, a través de la música hay diferentes puntos en el candomblé, llaman, ¿no? Diferentes músicas, no se canta cualquier cosa. Y ellos saben que música es cantar para producir algo, para llamar a una fuerza. Algo muy importante es que las personas tal vez ven ingenuamente y creen que en ese momento bajó San Jorge o Shango. No. Yo le pregunté a un Padre de Santo, que es que en ese momento baja el demonio. Él me miró y me dijo, pero tú me estás tomando el pelo. ¿Cómo es posible que si son cientos o miles que se están celebrando esta noche, cómo va a bajar en todas partes? Lo que baja es una fuerza, un carácter, una condición que lo representa, pero no es que ellos estén pensando que en ese momento baja una persona es la fuerza. Y la música, cada santo, cada característica tiene su música, tiene sus instrumentos. Entonces la música tiene un sentido sanador. Y según cómo se aplica, en sí mismo, digamos, las personas, además yo he notado algo increíble, que cuando entran en el terreiro, empiezan a tener un ritmo que afuera no tienen. Son en cierta forma contagiados por eso, y porque se pueden estar 2 horas palmeando perfectamente al ritmo, ¿no? Y de la música nos vamos a la fiesta, Brasil. Mismo en que suenan las sirenas de los barcos, anunciando que Iemanjá recibió sus ofrendas, la fiesta que precede al carnaval comienza. Esta fiesta diurna de los baianos se ha hecho ya, aunque en Nochevieja, en Río de Janeiro, que recibe así cada año su año nuevo. Con más sofisticación y menos fervor popular, los cariocas llegan incluso a antropomorfizar su diosa y convocan a la gente en las playas de Copacabana para que pidan sus deseos. De esta manera, ya todos en Brasil pueden lanzarse al mar más tranquilos. La vanidad de Iemanjá, diosa, coqueta y vanidosa, pero generosa e indulgente, habrá sido saciada. Santos cristianos y dioses africanos viven pues armoniosamente en el corazón de los brasileños. Manuela do Brasil, Iemanjá. ¿Quién es Iemanjá? Bueno, Iemanjá es uno de los orixás del candomblé y es la diosa de las aguas saladas, ¿no? Luego está Oshun, que es la diosa de las aguas dulces. Iemanjá es también prácticamente, se podría decir que casi la madre de todos los orixás, ¿no? Y la madre, y ello conlleva también que se la considere la madre antes de concebir. O sea, ¿es madre antes de concebir? Sí. O sea, una madre virgen, ¿qué quiere decir? No, pero se le considera madre antes de haber concebido a los orixás. Entonces es un poco, por eso, la concepción, ¿no? Entonces, sobre todo en Río de Janeiro, en Nochevieja, se le tiran unas ofrendas. Bueno, también son iniciados muchas personas que pertenecen a Iemanjá, que tienen el santo de cabeza Iemanjá, son iniciadas esa noche y se le echan ofrendas, pues porque el mar es muy importante en el candomblé. Cuando hay una iniciación de una yao, de una hija de santo, se guarda las ropas con las que fue iniciada y cuando muere estas ropas se tiran al mar.
Sí, sí. Ya que han salido aquí dos palabras o tres palabras acerca de, ha dicho la concepción, la virginidad y tal, hay gente que confunde siempre la virginidad de María con la concepción inmaculada. La concepción inmaculada no tiene que ver con la virginidad de María respecto a ser madre de Jesús, sino que la inmaculada concepción es porque ella es concebida inmaculada en el seno de su madre, Santa Ana. Esto es una aclaración para no mezclar cosas. Carlos Friedman, el mar. Estamos hablando de María, estamos hablando del mar, de las aguas, es importante siempre en todas las religiones, ¿verdad? Sí, y sobre todo en el Brasil. Lo primero que uno siente cuando un turista va a la playa es que toda la gente está en la playa y poca gente entra en el mar. Hay muchísimo respeto y es raro porque es un pueblo que vive a la vera del mar, sin embargo se sabe. El respeto por el mar, por la naturaleza que es, bueno, la madre, es el origen de nuestra vida, es también el futuro de nuestra vida posiblemente. También se ve no solo, digamos, en el mar, sino que Brasil es un país mágico de por sí, en donde la naturaleza es muy fuerte, realmente muy fuerte, y uno siente que más allá de los ritos de candomblé, lo religioso está en todos los actos. Hay una anécdota relacionada no con el mar, pero con un árbol, para explicar la importancia de la naturaleza, hablando con un payé, que es un indio. Un día estaba caminando con él y me dice, cuidado, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, ¿no notaste nada raro en nuestro camino? Digo, no, dice, pero fíjate bien, dice, hay dos árboles. Digo, sí, uno de ellos está más descolorido. Me dice, ten cuidado, porque ese árbol, al lado de ese árbol vivía un árbol que fue cortado por un hombre blanco y a él no le gustan mucho los hombres blancos. Y me lo dijo un poco riendo. Y con eso, digamos, quería significar el animismo, pero un buen animismo, en el sentido de que ellos le dan vida a todo lo que le rodea. ¿No? Y el mar es la madre de todo. Sibila Vironti, hemos hablado de vírgenes, hemos hablado de madres, ¿podemos hablar también de andróginos en la religión? Sí, en realidad para mí Yemanja es un andrógino, de otras cosas porque lleva dentro la raíz man, que quiere decir el hombre pensador, ¿no? Y además esta Yemanja o este neutro lo empalma con el resto del mundo, porque mi opinión personal es que hubo una religión que abarcaba todo el mundo y que luego se fue dividiendo. Porque esa raíz man, ya lo dije una vez en televisión, pero lo voy a repetir, está en Manitú, está en Menes, de los egipcios, en el Minos de Creta, en el Manú de los celtas, en el Manú de los orientales, de la India. O sea que lo tenemos ahí presente en todas partes. Y este es un dios andrógino porque los dioses cumplen funciones. No, ellos orgánicamente no son nada, no son ni machos ni hembras, son macho y hembra. O sea, son el hombre perfecto, digamos, en uno mismo. Y Fernando Jiménez del Oso, ¿tú crees que todo lo que estamos viendo con esta vida, que lo hemos estado tal, tiene una actualidad incluso religiosa o solamente folclórica? No, religiosa, y yo pienso que, no pienso, lo he visto como lo puede ver cualquiera que vaya a Brasil, está perfectamente arraigada, porque no es algo que viene impuesto y que se va metiendo sutilmente hacia abajo, sino que viene de abajo y va hacia arriba, y forma parte de la vida misma, sin distinción del nivel cultural ni del grado de formación de las personas. Todo el mundo en mayor o menor medida participa, porque además es una religión abierta, todo lo admite, no rechaza, incorpora a su panteón todo lo que merezca la pena incorporar, lo que sea bueno y sea útil. Y creo que son las razones fundamentales para que ese tipo de religiones sobreviva mientras otras languidecen. Y es que lo sobrenatural siempre busca al hombre, se encuentre donde se encuentre, porque la vida es magia. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda. Onde chegou que eu